Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, qué gusto recibirlos. Bueno, estamos contentos, todavía está muy reciente el nombramiento del profesor José Néstor Pekerman como nuevo seleccionador nacional por los próximos 5 años. Y bueno, ya no vamos a comentar acá esa noticia, como impacto de la llegada del profesor, ya en su momento. No hay nada como esto, junto a Darcy Lucena pudimos comentarlo y recibimos su feedback también. Hoy quiero hablar, o he preparado dos videos, este es el primero de uno de ellos porque es un tema que se extiende de dos aspectos muy importantes para ir conociendo quién va a ser nuestro timonel los próximos 5 años. Por un lado, su condición de formador, de docente, pero a su vez de potenciador de José Pekerman, Néstor José Pekerman. Y por otro lado, que lo haré en una segunda edición del video, su evolución táctica, su versatilidad táctica y cómo eso puede ser adaptado con el tipo de jugadores que tenemos en Venezuela a nuestra Vinotinto. Así que bueno, entremos en materia ya. Y en esa condición que ya decía de un técnico que siempre, la primera imagen que se nos venía de José Pekerman era de un técnico de juveniles, ¿no? De un gran formador. ¿Y por qué? Bueno, porque ganó 3 mundiales juveniles, disputó 4 con Argentina, mundiales sub-20, y ganó de esos 4 que disputó 3 con generaciones fantásticas, ¿no? Además ganó con esas generaciones 2 suramericanos de la categoría. En el 95, en el 97 y en 2001, todos con generaciones cambiantes. Muy poquitos jugadores llegaron a repetir. Un caso excepcional casi fue Cambiaso, que siempre estaba por debajo de las categorías, Esteban Cambiaso, el Cucho. Pero de resto eran generaciones diferentes y a todas las sabía ser ganadora con un estilo que se mantenía en el tiempo. Por ejemplo, he querido recopilar porque tuve la suerte de transmitir esos mundiales, esos torneos y de ver de cerca el trabajo del profesor Pekerman. Eso bueno, me permite, con toda humildad, hablar con propiedad de selecciones que vi jugar, de un trabajo que veía, pues cómo se desarrollaba. La selección del 95, que fue llegando de la primera, la que quedó campeona en el 95, no tenía tantas figuras. Los mejores jugadores de esa selección al final no llegaron, no hicieron grandes carreras a nivel ni de clubes ni de selección mayor, como Walter Collete, por ejemplo, fue un grandísimo jugador de esa selección, pero no pegó. Quizás los nombres que más se recuerdan y que fueron figuras también fueron Juan Pablo Sorín, por ejemplo. Juan Sorín era el capitán, jugaba de central, que también después fue lateral, y lo fichó la Juventus justamente en ese 95. Estaba el Caño Ibagaza, Ariel Ibagaza, que hizo mucha carrera en España, en el Mallorca, con Héctor Cooper, en el Atlético de Madrid, y Leonardo Biagini, otro que también lo fichó el Atlético de Madrid, en ese jovencito allí de esa camada, y tuvo muchos años en España, pero no fue aquel jugador que prometía. Solo esos 3 jugadores yo los destacaría de los que pudieron hacer. Bueno, en el caso de Biagini tampoco fue que tuvo una gran carrera. Luego, 2 años después, ya con el trabajo, por eso quiero explicarlo de esa manera, porque ya con el trabajo más expandido, más arraigado de José Pekerman, la generación del 97 dio muchísimo más. Es verdad, habían otros talentos también, pero que fueron sacados, extraídos, pero a su vez potenciados por el técnico argentino. Y escuchen estos nombres para la generación del 97. Juan Román Riquelme, que después fue en selección mayor también su director de orquesta. Esteban Cambiaso, el Cucho Cambiaso, en esa selección del 97. Walter Samuel, el central, que jugó en Boca, en el Inter, y tantos años en la selección. Pablo Aimar, era suplente en muchos de los partidos de la selección Pablo Aimar, porque era otro enganche que coincidía de alguna manera con Riquelme. Lionel Scaloni, el actual técnico de la selección argentina, era lateral derecho de esa selección, por eso Scaloni tiene esa vena Pekerman, ¿no? A su manera de dirigir y a su estilo de juego. Y a pesar de no ser un gran jugador en su momento, Leandro Cufré, que hoy es asistente técnico de José Pekerman en nuestra selección Vinotinto, estuvo en esa generación del 97 campeona del mundo. Luego en la del 99 no logran ser campeones, creo que lo elimina a México en cuartos de final, si no me equivoco, un partido accidentado. Argentina terminó con 10 jugadores, queda fuera de ese mundial. No fue tomado como un fracaso, eso es importante y lo ha destacado Pekerman siempre en su discurso. Saber aprender de los fracasos, de la derrota, no fue tomado como un punto ya terminal para ese proceso, se mantuvo. Y tanto fue así de exitoso que el mundial siguiente, el de 2001, que era en Argentina, que era muy importante para Argentina, que ya era potencia en la categoría y lo jugaba en casa, pues se mantuvo Pekerman y volvió a ganar, a ser campeón con otra generación extraordinaria, donde principalmente fue el goleador y mejor jugador de ese torneo, el conejito Javier Saviola, con Andrés D'Alessandro, que en principio no estaba en esa
En esa convocatoria se cae un jugador y trae a última hora a Alessandro y termina siendo una de las figuras del torneo. Maxi Rodríguez, el Pipi Romagnoli, también jugadores todos de esas mismas características. Y en la defensa Nicolás Burdizo. Nico Burdizo también formaba parte de esa selección de 2001. Todos ellos formaron y pasaron por las manos de Pekerman y su cuerpo técnico, donde también por cierto estuvo Hugo Tocali, que cuando Pekerman se va a la selección mayor, pues Tocali le da continuidad al trabajo. Pero no solo es un formador, un extractor de talento, si cabe el término, sino también es un potenciador, porque luego él toma la selección mayor, cuando se va a Bielsa, para la eliminatoria de Alemania 2006, él toma la selección mayor, sustituyendo a Bielsa con un estilo muy distinto. Bielsa era más vértigo, el fútbol de la Argentina de Pekerman era más elaborado, como Riquelme, por lo menos a Bielsa, si bien convocó en algunas convocatorias, tuvo a Riquelme, no le gustaba su característica de jugar, sentía que le hacía lento el juego, espeso, mientras que para Pekerman era el hombre que le movía pues todo el equipo, ¿no? Y en ese Mundial de 2006, para que ustedes vean la importancia del legado de un trabajo de años, eso sí, es un trabajo de años, los 23 convocados de Argentina que fueron al Mundial de 2006, 17 de esos 23, 17 de 23 pasaron por las categorías menores con Pekerman. No es un dato pues menor, ¿no? Evidentemente eso habla de que el trabajo funcionó y de que dio los frutos para el objetivo final, que es la selección de mayores. Yo diría que es un técnico que no solo su condición de docente formador no solo se debe medir por los títulos, que los tiene, 3 campeonatos mundiales de la categoría hablan por sí solos y 2 suramericanos, pero no solo lo midamos por los títulos, sino por la metodología de trabajo. Él creó cambió para siempre la manera de trabajar, por lo menos en ese momento, ya a estas alturas se ha perdido mucho, el estilo, revolucionó totalmente el estilo de trabajar las inferiores en el fútbol argentino, que siempre ha tenido semillero, pero que no siempre había sido exitoso, ¿no? Y no siempre daba jugadores para la selección mayor. Él creó un manual de estilo para el juvenil, un manual de comportamiento, una metodología a seguir, que el jugador cuando ya llegaba a la selección mayor pues ya tenía ese recorrido totalmente aprendido, ¿no? Lo tenía ya absorbido, digamos, afianzado y bueno, eso es lo que se espera que haga aquí también. No sé, en 5 años hay que ver cuánto de ese proceso puede avanzar porque se le piden resultados inmediatos con la selección mayor, pero que traza un camino también en las selecciones inferiores, y también allí la figura importante del Bocha Batista, que es uno de los componentes de su cuerpo técnico, que trabajará con inferiores y lo ayudará también en el equipo mayor. Algunas de las características que siempre se destacan de José Pekerman, a pesar de que se le ve con quizás ese semblante apacible, tranquilo, de un tono de voz bastante bajo, es un técnico con mucha autoridad, porque la tiene, le tocó, ya les nombré algunos jugadores, ya les di algunos nombres, talentos difíciles. Creo que una de sus principales figuras es el diagnóstico de problemas, diagnóstico de conflictos, sabe ubicarlos y atacarlos. Una vez que los ubica, no solo que dice, bueno, ya sé cuál es el problema, no, busca resolverlo y lo ataca directamente. Trabaja mucho en la confianza, en el afianzamiento de sus conceptos, en la personalidad. Es un hombre con paciencia, que a veces en el fútbol es importante y no se tiene. La paciencia, la madurez emocional, la unión de grupo, trabaja prácticamente todos los aspectos que permiten hacer exitoso a un grupo, ¿no? Y eso no solo pasó en Argentina, porque él deja la selección argentina, tuvo un breve paso por los clubes, sobre todo en México, estuvo en el Toluca, en clubes, tuvo un paso por el Leganés antes también, pero a nivel de clubes la verdad su carrera no ha marcado mayor cosa, pero llega a Colombia, que tenía 15 años, 3 mundiales que no iba, que para Colombia, que es con tanta tradición futbolística, eso era una tragedia, y que estaban acostumbrados más que todo al técnico local, ¿no? Los últimos años, ellos tuvieron, para ese entonces yo recuerdo que hubo una situación con el Bolillo Gómez, un escándalo extradeportivo, que muchos de ustedes se acordarán, que saca a Bolillo Gómez de emergencia de la selección, la toma Leonel Álvarez, que en principio era una especie de figura de interino, pero parecía que se quedaba. Leonel Álvarez fue un referente de la selección colombiana en los 90. Tuve la oportunidad de ir a Barranquilla cuando esa Colombia de Leonel Álvarez enfrentó a la Vinotinto, que empataron a 1, y ya se veían, de hecho en esa doble fecha termina saliendo Leonel Álvarez, porque se veían los grandes problemas que tenía esta selección colombiana. Y allí llega José Pekerman, ¿no? a sustituir
a Leonel Álvarez. Y si bien había buen material, quien potencia, quien eleva, quien le da el salto de calidad, quien sube el escalón de la selección colombiana es justamente el técnico argentino, un trabajo de 6 para 7 años que se extendió hasta el Mundial de Rusia posteriormente, ¿no? Y hay casos, jugadores que todavía son referentes en la selección, que le deben prácticamente todo a Pekerman, que fíjense que esos 6 años de trabajo prácticamente la base de una selección que fue presente en ese momento con Pekerman y fue futuro, porque todavía aún forma parte de la selección mayor. Obviamente el mejor ejemplo es el de James Rodríguez, un jugador joven y semi desconocido incluso en Colombia, porque se fue muy jovencito al fútbol extranjero y que no solamente Pekerman lo afianzó en la selección mayor, sino que lo convirtió en figura, lo convirtió en estrella de un mundial e incluso le terminó también dando la banda de capitán cuando no estaba el Tigre Falcao, ¿no? Eso es totalmente mérito del profesor Pekerman. Pero yo puedo ir a otros casos, quizá menos notorios, como el de James, pero también importante, el caso de Cuadrado, por ejemplo, que lo trajo, en principio era lateral porque no jugaba esa Colombia. Y en el próximo video táctico se los voy a explicar más cómo se paraban esos equipos, pero sí les adelanto que no jugaba mucho con extremos en Colombia, jugaba más por dentro, y Cuadrado era lateral, como fueron sus inicios, después se fue adelantando su posición, pero el Cuadrado que vemos hoy, que incluso es figura en la Juventus todavía, y figura de la selección, pues se le debe mucho a José Pekerman. Carlos La Roca Sánchez, que ya no está en la selección, jugador ya que ha avanzado su edad, pero que fue importante siempre también. Era uno de los puntos cardinales de Pekerman en el medio campo, La Roca Sánchez. Jackson Martínez en su momento fue un delantero importante, luego él por problemas personales, que por cierto ha dado unas entrevistas recientemente hablando de por qué su carrera se vino a pique, fue por temas personales. También sintió un salto de calidad importante de la mano de José Pekerman. El caso bueno, de Santiago Arias, el lateral derecho, que pudo ir al Atlético, al PSV, al Leverkusen, gracias también es producto netamente de José Pekerman. Y otros casos, Juan Fernando Quintero, por ejemplo, es un caso interesante porque quería jugar en el momento que quería jugar con el doble enganche, lo empezó haciendo cuando llegó en Colombia. Su enganche principal era Magnelli Torres, un jugador ya de edad avanzada, muy técnico, de mucha calidad, pero ya de cierta edad avanzada. Va insertando a James, juega el doble enganche con James y Magnelli, pero luego, sabiendo que lo de Magnelli no iba a ser a largo plazo para la selección, hace crecer a Juan Fernando Quintero, por ejemplo, que ya para el Mundial de Rusia era una realidad y era un jugador importante. Wilmar Barrios como volante primera línea, Jerry Mina, puedo poner muchísimos ejemplos, la verdad. Y todos, Mateo Uribe también se convirtió en un jugador importante de la mano del profesor Pekerman. Y allí hablamos del legado, de cómo un entrenador no solo puede dar resultados en presente pensando y trabajando a futuro. Es algo difícil de explicar, a veces no tan tangible, pero bueno, allí parten de muchos puntos, como decía, la paciencia, otros tópicos también que hay que ver, pero que un técnico como Pekerman con todo ese recorrido pues perfectamente sabe hacer. Incluso, no lo nombré porque no, digamos que ya venía de una generación anterior, Radamel Falcao, pero el mejor momento de Falcao en la selección colombiana es de la mano de José Pekerman, sin duda, y lamentablemente para ellos lo perdieron por lesión para ese mundial. Incluso tuvo que hacer modificaciones para el de Brasil 2014, tuvo que hacer modificaciones tácticas José Pekerman para poder sobrellevar la ausencia de Radamel Falcao. Eso es lo que se quiere que haga acá. Aquí hay material joven importante, aquí todavía una generación subcampeona del mundo sub-20 de 2018 que todavía es joven, que todavía se le puede pues sacar muchísimo y creo que eso es parte de lo que se convirtió en un atractivo para Pekerman al momento de elegir venir a Venezuela, ¿no? El potencial grande que ve que hay material para trabajar de la manera que a él le gusta, para dar resultados en presente y en futuro, ¿no? Para sembrar también. Pero sin olvidarme de decir, no, ahorita no vamos a ganar porque estoy trabajando para el futuro, ¿no? Intentar dar también los resultados actuales, pero dejando esa huella, que fue la palabra que él utilizó en su presentación, de cara al futuro. Muchas cosas tenemos que seguir repasando en nuestro video con respecto a José Pekerman para conocerlo, para quienes de repente no están empapados con su metodología de trabajo, con su historia, con su actualidad, con todo, porque
vas a ser una figura importantísima de nuestro fútbol de aquí en adelante. Así que vamos a seguir esta cobertura de programas especiales. Le he preparado algunos videos bien completos sobre Pekerman para que lo conozcamos un poquito mejor y recordemos también lo que ha hecho y sobre todo lo que nos puede dar, que es lo que más nos interesa en el presente. Así que los invito a que sigan conmigo en los videos. Muchísimas gracias como siempre. Les gustó, si este video les gustó, pues compártanlo, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía y denle like también si el video les ha agradado. Nos encontramos con muchísimo más. Gracias.